Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto. En primer lugar, quería comenzar con dos agradecimientos antes de presentar al ponente de hoy. El primer agradecimiento es a la Diputación de Alicante y a Vox Diputación de Alicante, que amablemente nos han cedido esta sala y han facilitado el que podamos tener este encuentro entre todos nosotros. Y, en segundo lugar, quiero hacer un agradecimiento a nuestros compañeros que están en las Cortes Valencianas, donde, como sabéis, están perfilando o acabando unos presupuestos que son históricos, porque suponen la reconstrucción y la ayuda para muchos compatriotas que han sufrido muy especialmente las consecuencias no solamente de las inclemencias del tiempo, sino de políticas erróneas de medio, largo y corto plazo. Están allí trabajando en esos presupuestos y algunos de ellos, y especialmente Julia Llopis, que se encarga del área de educación, consiguieron el que se pudiera empezar a enderezar el camino, aunque sea parcialmente, en el tema del respeto de la que es nuestra lengua común y algo que es igual o más importante, que es la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos. Están en este momento pues, en la fase de negociación de enmiendas de presupuestos. Hoy no han podido estar aquí y quiero agradecerles ese trabajo y deciros que esta es la primera de una serie, de una batería de conferencias que se irán dando en distintos lugares de la Comunidad Autónoma Valenciana ligadas con este tema. Por lo tanto, ahora también en Valencia, en Castellón, y quizá más adelante pues repitamos en Alicante con otro formato. Y con esto voy a dar comienzo al acto y voy a presentar al ponente. No sé si me funciona este micro. Bueno, lo voy a hacer de pie, pues que no me gusta nada hablar sentado. Entonces, aunque en principio debe empezarse así el acto, voy a presentar a Jorge Campos Asensi, que es nuestro ponente de hoy. Creo que es una de estas personas que aparte de ser muy querida para todos nosotros, comentábamos antes de entrar, que algunos lo conocemos de la tele desde hace 15 o 20 años, no sé, ya he perdido. Es bastante más joven que yo, pero yo ya lo veía en casa. Bien, aunque no necesite presentación, brevemente, él es nacido en Palma de Mallorca, es abogado, es actualmente diputado por Vox, fue elegido en 2023, en julio de 2023, diputado por Mallorca, es licenciado en Derecho, máster en Gestión Ambiental, Desarrollo Sostenible, y está especializado en Derecho Comunitario y Derecho Educativo, que es lo que le ha traído a estar aquí con nosotros, junto a ser, aunque no lo ponga ahí, uno de los primeros en iniciar la defensa de la educación en lengua española en todo el territorio nacional, con respeto y con cariño al resto de los idiomas que se hablan en España, pero para que todo el mundo pudiera acceder a estudiar en nuestro idioma. Bien, en su carrera laboral ha sido abogado, asesor jurídico, auditor y analista de riesgos, y es por lo tanto una de esas personas que han entrado a la política a dar y no a recibir. En el 99 fundó el Círculo Balear, es decir, hace ya muchísimo tiempo, y me gusta reseñar esto porque en Vox todos somos españoles antes que nada, pero todos amamos nuestra patria chica. La mayor parte de los que estamos aquí somos alicantinos, en mi caso, lo sabéis, de adopción, y por lo tanto me siento de mi patria de origen y de mi patria de adopción. Él es balear y defiende su patria chica porque es la mejor manera de defender España. Bien, en el 99 fundó el Círculo Balear, que es una organización cuyos objetivos fundamentales eran y son la defensa de los derechos y libertades de los habitantes de las islas y la promoción de su propia cultura. Más adelante creó Actúa Baleares, que formó una coalición con Vox en el 18 y finalmente se integró en Vox en el año 2020. Fue director de la Fundación de Desarrollo Sostenible de Baleares entre 2011 y 2012 y fue elegido parlamentario para las Islas Baleares y luchando especialmente contra el feminismo radical, contra el islamismo tan de actualidad y contra el independentismo catalán, donde no se puede ni se debe bajar la guardia, y, como he dicho, ahora es diputado nacional de Vox desde julio de 2023. Muy brevemente,
voy a hacer un recordatorio de cuál es el programa de Vox y con qué programa nos presentamos, con qué programa se presentó Jorge a las elecciones de 2023. Si algo nos caracteriza es que se sabe lo que decimos, que es lo mismo que lo que decíamos y lo mismo que seguiremos diciendo. Nosotros no cambiamos con el viento o con las circunstancias del momento, especialmente en aquello que importa. Si recordáis bien, nuestro lema era para lo que importa. Entonces, muy rápidamente voy a recordar que los ejes de aquella campaña fueron los que veis aquí y la conferencia de hoy va a tocar 3 de esos ejes fundamentales: la libertad, la familia y la educación. Yo creo que hay pocas cosas que nos puedan tocar tan de cerca y tan en el corazón a todos y que sean tan esenciales para el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Bien, hablando de esa educación en libertad, lo que proponía y sigue proponiendo el programa de Vox es, entre otras cosas, y he destacado aquello que tiene más relación con lo que vamos a ver hoy, es un plan nacional de educación. Y si es necesario, convocar un referéndum de tal manera que no haya quien lo pueda cambiar una vez que los españoles tengamos la oportunidad de decir lo que realmente pensamos y no lo que dice la partitocracia que nos gobierna. Dentro de eso, lógicamente, está incluida la educación en español y de calidad, la posibilidad de acceder a ella y que no haya nadie que pueda impedirlo. Igualmente, además del cheque escolar que dé libertad a los padres, está la libertad de elección de centro, en el caso que nos ocupa, la libertad de elección de la lengua en la cual se va a educar a nuestros hijos y que los niños puedan, de alguna manera, estudiar en el idioma que les sea más conveniente, en el que piensen sus padres que van a aprender mejor. Defendemos diversidad de modelos, incluyendo la educación diferenciada. Esto quiere decir que no buscamos algo monolítico, precisamente porque defendemos la libertad de los padres. Y, por último, esto incluye también el orgullo de nuestra historia, nuestra cultura, nuestros héroes y nuestra aportación a la humanidad. Somos parte de la hispanidad, que es una de las culturas, si no la cultura más maravillosa que hay en el planeta y que ha habido. Y es imposible que podamos defender esa cultura, esa historia, con todos sus claroscuros, muchísimas más luces que oscuros, por supuesto, si no defendemos el idioma sobre el que está construida. Y doy simplemente un dato, no voy a abundar en exceso. Esta es una noticia de 2022, donde más de 500.000 de alumnos de la Comunidad Valenciana no pueden estudiar en su lengua materna, o no podían estudiar en su lengua materna, sencillamente porque el gobierno anterior no se lo permitía y, como luego nos explicarán, prácticamente todos los gobiernos anteriores. Bueno, sin extenderme más, dejo la palabra a Jorge. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, por hacer el esfuerzo de venir hasta Alicante. Sabes que es tu casa y te esperamos en más ocasiones. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Carmen, diputada, Gemma. Me han dicho que además tú tienes mucho que ver en que estemos aquí hoy. Gracias, concejales. Gracias a mi amigo diputado nacional David García, que, claro, cuando en Vox en el Congreso dijimos, oye, vamos a hacer unas jornadas y vamos a explicar en los diferentes sitios de toda España, no solo en los territorios bilingües, sino en toda España, lo que pasa, lo que se sufre y cuál es la solución. En este tour que empezamos hoy aquí y que tengo el honor además que sea en Alicante, tierra muy querida por mí, se lo comenté a David García, que además tenemos el despacho uno al lado del otro. Yo digo, cuando vayan a visitar el Congreso, que se lo recomiendo, no se pierdan el despacho de su diputado nacional, de David García, porque ya está, lo han puesto en la ruta de curiosidades del Congreso de los Diputados. Entonces, ustedes entren allí y verán lo que hay. Y en el al lado está el mío es muy triste, la verdad. El suyo es el bueno, así que cuando vayan al Congreso visiten el despacho de David García, a quien le comenté, dije, oye, vamos a hacer una serie de charlas, y bueno, y es el que lo comunicó al Comité Ejecutivo Provincial y a ellos pues me han invitado, con lo cual yo estoy muy agradecido, sobre todo porque es un tema el de la defensa de la libertad educativa, de la libertad lingüística, la defensa del español,
pues que a mí me lleva ya muchos años, ¿no? Esto demuestra además que uno se está haciendo viejo, porque la Asociación Círculo Balear, efectivamente, la creé en 1999, ya llevaba algún año peleándome con los catalanistas en Baleares, en los 90, y desde entonces hasta aquí, o sea, más de 25 años, defendiendo lo que realmente creo que es uno de los mayores atropellos que se pueden llevar a cabo, que es la vulneración de derechos y libertades de los españoles en el ámbito lingüístico y en el ámbito educativo y en el ámbito de la administración pública también. Entonces, tuvimos la suerte, digo todos los españoles, de que existiera Vox en un determinado momento y recogiera esta bandera, esta defensa de la libertad lingüística. Porque, claro, uno que ya lleva peleando con este tema desde hace muchos años, se da cuenta de que el bipartidismo, bueno, el Partido Socialista ya sabemos siempre dónde se ha colocado siempre en el caso de Baleares, Valencia y Cataluña, en el pancatalanismo más duro. Pero luego hay otro partido ahí que te decía, ya a principios del año 2000 y demás, cuando movilizábamos a la gente en la calle y salía todo el mundo y quería libertad de elección de lengua, sobre todo en Mallorca y en Baleares, ellos te decían, no, nosotros estamos de acuerdo y lo vamos a incluir en nuestro programa electoral, tal. Incluso conseguimos que lo incluyeran en su programa electoral. Incluso el PP ganó con mayoría absoluta. Y no hicieron absolutamente nada. O sea, las mayorías absolutas son para no hacer absolutamente nada. Es lo que hace el Partido Popular. Que se ríe de la gente o se ríe de la sociedad civil cuando se moviliza y después, cuando tiene la oportunidad de cambiar las cosas, no las cambian. En cambio, en Vox eso es diferente y lo demostramos ahí donde podemos demostrarlo. Es una lástima que no tengamos las amplias mayorías que tiene, por ejemplo, el PP. Todo llegará. Pero sin estar en los gobiernos ya conseguimos que, por ejemplo, lo que ha sucedido aquí en Valencia, esa consulta para elegir la lengua base, pues se pueda llevar a cabo. Y además tengo que felicitar porque Alicante ha arrasado abrumadoramente eligiendo el español como lengua base. Eso es muy importante. Es verdad que para nosotros esto es un primer paso, no es lo definitivo, queremos ir mucho más allá. Y supongo, y estoy seguro, que me van a entender. Porque, ¿por qué, por ejemplo, en Alicante, cuando esto se ejecute y se ponga en marcha, que habrá que estar vigilante, a ver cómo se ejecuta todo esto, pero ¿por qué, por ejemplo, si hay un gobierno autonómico de un color que defienda esa libertad y esa defensa del español, que pueda ser lengua vehicular en la educación, los ciudadanos españoles de la Comunidad Valenciana pueden tener esa facilidad o tener ese derecho garantizado y otro español que viva en Cataluña porque hay otro gobierno no tiene ese derecho? ¿O el de Baleares no lo tiene? ¿O el de Galicia tampoco? ¿O a lo mejor sí que lo tiene si hay un cambio de gobierno? Esto, que hay españoles de primera y segunda o dependiendo de quién gobierne en cada sitio. Eso no puede ser. Es un derecho fundamental el poder elegir la lengua que quieres para la educación de tus hijos. Y es un derecho, no un derecho, es un deber, como dice nuestra Constitución, conocer el español. Y estamos en el único país del mundo donde tenemos casi un tercio de españoles que no pueden escolarizar a sus hijos en la lengua oficial del Estado, que es algo asombroso. Como es asombroso también tener que estar haciendo estas jornadas. Jornadas para defender el español en España. Es que no me digan ustedes. Esto, claro, pero es que estamos en un mundo que salió Trump hace poco diciendo existen dos géneros, masculino y femenino. Pues que ya es alucinante que salga un presidente de Estados Unidos diciendo hay dos géneros. Claro, es que habían montado hasta 37. Bueno, pues defender el español en España, que es algo, que yo creo que no entra en la cabeza de nadie que no sea español. Yo he dado charlas hace años incluso en el sur de Francia, o venían a nuestras conferencias cuando estábamos en la sociedad civil personas de Hispanoamérica o de Italia, y cuando tú contabas estas cosas te decían, ¿pero esto cómo puede pasar? Pero bueno, ¿y dónde está el gobierno? ¿Dónde están los tribunales? Bueno, pues el gobierno evidentemente estaba haciendo justo lo contrario, para que no se pueda escolarizar y defender el español. Pero claro, no solo es la educación, y hay que tenerlo en cuenta. La obsesión
de los separatistas, de los nacionalistas de todo color, porque no solo estamos hablando de los partidos separatistas, sino estamos hablando, por ejemplo, del Partido Socialista y del Partido Popular, que han sido los que han legislado también en este sentido de arrinconar el español, lo han hecho con una intención muy clara, que es la utilización política de las lenguas para separarnos unos de otros. Y en estos territorios, en Alicante, en Valencia, en Castellón, en Baleares, en Cataluña, la idea es la creación de esos fantasmagóricos inexistentes países catalanes, con la idea de que todos hablamos catalán, arrinconamos el español, todos somos de la misma cultura catalana y de ahí, al paso político, nos tenemos que separar porque somos diferentes. Y la principal obsesión de los nacionalistas y separatistas desde el año 78 en adelante ha sido controlar las lenguas regionales. Eso ha sido su máxima obsesión y objetivo. Porque si no fuera por la utilización política de las lenguas regionales cooficiales, no estaríamos sufriendo el actual desafío separatista. Su principal arma siempre ha sido la lengua. De hecho, actualmente siguen en ello. Y eso que hay zonas de España como Cataluña o Baleares que ya hace muchos años que no se puede escolarizar en español. Pero ellos siguen en ello. Fijaros ahora con las famosas transferencias de competencias de inmigración. Lo primero que han dicho es, pero aquí todo el mundo tiene que saber catalán. O lo que están intentando ahora en la Unión Europea, que el catalán sea cooficial. Todo pasa por ahí. O sea, la utilización política de las lenguas regionales. No hay otro objetivo. No es que sean unos enamorados de la filología, ni que sean pues, unos intelectuales que les interesen, que no se pierdan nuestras lenguas. No, eso es mentira. Les importa un pimiento la lengua. Ellos utilizan la lengua como arma política, nada más. Los que realmente defendemos nuestra riqueza lingüística, la variedad lingüística que tenemos en España, somos nosotros. Que precisamente estas políticas lingüísticas y estas leyes que se han aprobado van en contra también de las lenguas regionales. ¿Lo veis vosotros aquí? La cosa esta que enseña en valencià normalitzat, ortopédica, no tiene nada que ver con el valenciano que se ha hablado siempre. No os cuento ya lo que pasa en Baleares, que eso ya es de traca, al menos aquí aún se llama valenciano. Allí ya ni en nuestro nombre histórico, el de mallorquín, menorquín y vicenco, la lengua balear, que decía Alcover. Allí es catalán puro y duro. Catalán de Barcelona, ortopédico también, de esos que inventan en un laboratorio lingüístico. Bueno, de hecho lo hizo un químico, Pompeu Fabra, o sea, fíjense, qué filólogo más espectacular. Pero ese es el objetivo, uniformizar y acabar con la riqueza lingüística. Si precisamente lo que nosotros queremos es que esta riqueza no se pierda. Ahora, es que hay una diferencia muy grande entre hacer lo posible para que no se pierda, que la gente pueda utilizarla libremente, a imponer las lenguas regionales cooficiales con intencionalidad política y utilizándose también como arma de adoctrinamiento en las escuelas para enseñar el odio a España. Y eso es lo que hay que combatir. Bueno, eso es lo que muchos de vosotros también estáis combatiendo desde hace muchos años. Entonces, cuando ves que hasta antes de la existencia de Vox todos los partidos no han hecho absolutamente nada, los que en teoría eran partidos nacionales, cuando no incluso han hecho lo posible para seguir en esa política nacionalista, es cuando te das cuenta que al menos mal, que tenemos a Vox que no solo llevan sus programas, sino que hace lo posible para después llevarlo a cabo. Porque todas las leyes estas de normalización lingüística las han aprobado, quitando Cataluña que hayan gobernado los separatistas, las han aprobado o el PSOE o el PP. Partidos nacionales. Han sido ellos, no han sido los nacionalistas. No solo es la educación, como os decía. En la administración pública veréis también lo que sufre ya no solo un funcionario, sino que quiere acceder a un trabajo en la función pública. Requisitos lingüísticos, que tienes que sacarte un C1 prácticamente para ser un poeta en la idioma de la lengua regional, para tener un puesto de enterrador en un cementerio. Esto no es porque me lo he inventado, ¿eh? El Ayuntamiento de Palma, las plazas que sacaron para los de las funerarias requerían un C1. ¿Sabe? Que el pobre fallecido lo primero que hace es hablar en catalán con el señor que le está enterrando. Es muy importante. O los bomberos.
Los bomberos también tienen un requisito del catalán, que todo el mundo sabe que para apagar un fuego es muy importante tener un C1 de catalán. Claro, eso no solo es una auténtica barbaridad, que no ocurre en ninguna parte del mundo, sino que encima crea barreras dentro de tu propio país. Porque yo no me puedo presentar, por ejemplo, en unas oposiciones en Galicia. O no puedo acceder a la plaza tal, porque me tengo que sacar un requisito de gallego. O porque el que venía aquí a Valencia o ahora a Cataluña o a Baleares tiene que tener ese requisito. Y en cambio a mí no me van a pedir ningún requisito de español C1 si me voy a Madrid, a Cuenca o tal, ¿no? Entonces, esas barreras también son el objetivo político de los separatistas, es separarnos, crear barreras dentro de casa, cuando todos nos entendemos en nuestra lengua común. Bueno, ya lo han creado en el Congreso también, con los famosos pinganillos. Total, solo nos ha costado más de 17 millones de euros. Total, ¿para qué? Además, el artífice ha sido mi amiga Francina Armengol, que ya venía a hacer fechorías también en Baleares en el mismo sentido. Quiero decir, aquí de lo que se trata es de separarnos unos a otros, utilizando las lenguas, incluso en la toponimia. Aquí tenéis varios casos, la toponimia es muy divertido, porque tampoco es una broma. Cuando modifican la toponimia, están cargándose toda la tradición histórica y el recorrido y la cultura de ese lugar. Cambiar la toponimia, el nombre de un pueblo, es como si nos cambiaran los apellidos a nosotros. Pero también está hecha con esa intención. No tiene que haber ningún topónimo que sea igual que en español. Esta es la máxima. Aquí tenéis un caso muy divertido, el de Villajoyosa. Ahora es la Vila Chollosa. Sí, hay muchos. Igual que la obsesión que tienen con las H's finales. El Peñón de Ifac, la H, a tomar viento. No es algo secundario, todo tiene su finalidad también. Y además van a poner los mismos topónimos que se utilizan en Cataluña o se utilizan en Baleares, para hacernos entender que siempre ha sido esta nuestra forma lingüística, porque somos del mismo ámbito cultural, del ámbito cultural catalán. Y además, fijaros, aquí el español nunca ha estado, no existe. La toponimia tradicional es esta. Y esto se lo enseñan a los chavales en los colegios. Y hay una generación que se cree que los pueblos son estos, que hay que decirlos en este idioma. Cuando, curiosamente, también ellos también traducen los nombres en español. Zaragoza, Óscar, eso sí, pero los otros no. Es decir, fijaos la intencionalidad política, por eso es tan importante hay que retroceder todo este paso. Y, evidentemente, el de la educación es el más sangrante. Perdón, es Francina que me llama. No le gusta lo que estamos diciendo aquí. Es sangrante, sobre todo en el tema educativo, por supuesto, porque ahí está la formación y el futuro de nuestros hijos, que es el futuro de España. Claro, yo he estudiado los modelos lingüísticos del resto de países europeos que en sus territorios tengan varias lenguas cooficiales. No existe ningún país del mundo, que se apliquen sistemas como el que se aplica en España. Allí donde hay dos lenguas en contacto, territorios bilingües, donde la gente habla dos lenguas, lo que se aplica son líneas en cada idioma, en todas partes. Le dan a las familias la posibilidad de elegir libremente la lengua que quieren entre las dos del lugar. Ni siquiera se dan modelos de porcentajes. Estas cosas que hemos inventado aquí del 50%, el 25%, el 60%, el 80%, no existe en ningún país. Trilingüismos, que son timolingüismos, todo esto no se hace en ninguna parte. ¿Por qué no se hace en ninguna parte? Porque en ninguna parte se obliga a la inmersión lingüística. La inmersión lingüística tiene que ser voluntaria. Es la única manera, además, que resulta pedagógicamente. Es una auténtica aberración decirle a los chavales que tienen el español como lengua materna que tienen que hacerlo todo, por ejemplo, aquí en valenciano. Eso es una aberración, es antipedagógica. Lo viene diciendo la UNESCO incluso desde los años 50. Todos los organismos internacionales pedagógicos lo dicen. Es una auténtica barbaridad. Va en detrimento suyo. Lo que favorece al alumno es adquirir sobre todo los primeros conocimientos de su vida y su primera instrucción en su lengua materna.
Lo que se hace en España no se hace en ninguna parte. Y lo que hace es provocar el fracaso que después tenemos, el fracaso escolar espectacular que hay sobre todo en los territorios bilingües. Y que ya hay comparativas que te dicen cuál es el resultado de la inmersión lingüística obligatoria en esta lengua y cuál es el que permite que salgan su lengua materna. Y hay varios puntos de diferencia. Entonces, les da igual, porque aquí no se trata de tener a los alumnos mejores formados, sí que se trata de tener a los alumnos mejores adoctrinados. Y es ese el fundamento. Nos da igual que crearle un embrollo mental al chico que está en la escuela, hablando en su casa desde pequeñito en español y después llega a una escuela y se lo hacen en valenciano o en catalán o en gallego. Eso les da igual. Aquí lo que importa es adoctrinarlos en la idea política de la separación y en la idea política de hacernos distintos a todos y de que el español es una lengua foránea y externa que hay que erradicar como sea de nuestro espacio. Claro, con todas estas barbaridades hay un negocio, porque la industria de la subvención es algo impresionante. Estamos hablando de cientos de millones de euros, no de unas decenas de millones, cientos de millones de euros. Si juntamos lo que gastan las comunidades autónomas bilingües en eso que llaman normalización lingüística, son cientos de millones de euros. Cada año, solo en ese tema. Claro, institutos lingüísticos, el observatorio de la lengua de no sé dónde, el ejército de funcionarios que se ponen ahí, los cargos de libre designación que están también ahí, las partidas presupuestarias de cada administración. Bueno, esto es un festival espectacular que estamos pagando todos. Encima, financiamos nosotros aquello que perjudica a nuestros hijos y que nos hace españoles de segunda, pagado con nuestros impuestos. Claro, esto se extiende por toda España. Primero, porque han visto la ocasión de forrarnos con esto, unos cuantos. Y segundo, porque como todos menos Vox se han sumado a la idea nacionalista de que hay que impulsar nuestras lenguas regionales, pues están todos en ellos. Ya no solo el problema lingüístico está en estos momentos en Galicia, en el País Vasco, ya en Media Navarra, en Cataluña, en Valencia, en Baleares. Ahora ya han iniciado los pasos, por ejemplo, en Asturias. Y siguen los mismos pasos. Primero hay que declararla a la lengua regional cooficial. En el caso de Asturias, además, se inventan unas cuantas. O sea, se hacen un batiburrillo y crean, ya creo que le llaman la lingua. Primero hay que conseguir la cooficialidad. Después de esto, o al mismo tiempo, previamente hemos creado una academia. No existía ninguna academia porque es que eso no era una lengua. Da igual, vamos a crear una academia. Después de la academia vamos a hacer campañas para la cooficialidad. Una vez tengamos la cooficialidad, como esa academia además se ha creado con una ley, vamos a aprobar otra ley de normalización lingüística. Vamos cambiando las señales. Ahora, si vais a Oviedo, es Oviedo o Ovieu, una cosa así. Claro, lo tienen que poner así porque, como todo el mundo sabe, los asturianos cuando veían Oviedo no sabían dónde iban. Entonces, claro, tenían que poner en este idioma. Leyes de normalización lingüística, observatorios, en la educación obligatoriamente, y ya estamos como en Cataluña, como en Baleares, como en Valencia. Y si no, da igual. En León, el leonés no existe, lo creamos. En Aragón ya hay una parte que están impulsando el aragonés, que también le han puesto otro nombre. En Extremadura, el extremeño. En Cantabria, el cántabro. Bueno, pues puede parecer una broma, pero vamos a eso. Y si no lo paramos, dentro de poco el español será, oiga, la lengua común. No, ¿qué dice lengua común? Yo estoy con mi leonés. Tengo aquí a mi hijo estudiando el leonés, que eso le abre las puertas en todo el mundo. Ahora ya tiene certificado C1 de leonés. Ya puede vivir. Bueno, pues, ¿qué hay que hacer para acabar con todo esto? Con esta sinrazón, con este perjuicio a nuestros hijos, con este perjuicio a los trabajadores, al libre movimiento de personas en nuestro propio territorio nacional. Pues acabar con la legislación que ha provocado todo esto. No hay otra solución, no hay más soluciones. Acabar con toda la normativa y leyes de normalización lingüística allí donde se han creado.
No hay otra solución. ¿Y cómo se puede hacer para que, lo que os decía al principio, no estemos dependiendo del gobierno de turno para que eso se produzca? Porque claro, hasta que no haya mayorías absolutas de Vox en todas las comunidades, pues a lo mejor nos tardamos un poco. ¿Qué se puede hacer? Pues lo que nosotros creemos es que la solución debe ser nacional. Creemos que se debe aprobar una ley nacional por la libertad lingüística, una ley nacional en defensa del español, para que se armonice toda la normativa de toda España, de los territorios bilingües, para que no haya discriminación lingüística y para que se garantice la enseñanza en español, siempre respetando la libertad lingüística, ¿eh? Que quien quiera escolarizar a su hijo en la lengua regional no tenga tampoco ningún problema si quiere hacerlo. Pero hay que garantizar la enseñanza en español, como se hace en todos los países del mundo menos en España. Entonces, por eso creemos nosotros que la solución debe ser nacional y por eso, no tardaremos mucho, vamos a registrar la que va a ser la primera ley en defensa de la libertad lingüística en todos los ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito de la administración pública, en todas. Creemos que esa es la solución y creemos que al final lo vamos a conseguir. Porque, por ejemplo, consultas como se la ha llevado a cabo aquí, que está muy bien eso de consultar, porque es que aquí se hacen todas las normativas y nos gobiernan siempre sin consultarnos absolutamente nada. Pues cuando se hace una consulta y se tienen estos resultados, aun después de tantos años de intento de normalización lingüística, que es anormalización lingüística, que salgan estos resultados demuestra que hay esperanza. Que aun con todo el adoctrinamiento que están intentando llevar a cabo, aún no lo consiguen. ¿Que habrá otros territorios donde haya que hacer un esfuerzo mayor? Por supuesto. Pero ahí también hay españoles que quieren defender sus derechos, que quieren respetar su lengua regional. Por supuesto. Insisto, es una riqueza para España. Pero que quieren seguir pudiendo escolarizar a sus hijos en español. Así que hay mucho trabajo que hacer, pero yo creo que estamos en la línea de poder conseguirlo, sobre todo si tenemos el apoyo de la mayoría de todos vosotros. Yo, si os parece, voy a dejar de hablar, porque a mí lo que me gusta es que si hay preguntas o alguna duda, me podáis hacer las preguntas, incluso si hay alguno de compromiso, también puede preguntar, que yo le voy a responder sin ningún problema. Muchas gracias. Buenas tardes. Enhorabuena por tu charla. Yo creo que todos los que estamos aquí coincidimos punto por punto en todo lo que has dicho, ¿no? Yo quería hacer un par de preguntas y un comentario, ¿no? La primera pregunta era ¿qué es lo que ha pasado en Baleares con el tema de la lengua, que por lo que se ve se ha mezclado gente con voz que estaba a favor? En fin, no sé muy bien, porque ya sabes que los medios de comunicación son bastante, digamos que, partidistas, ¿no? La segunda pregunta es si en Galicia, donde está el Partido Popular, hay un cambio o es diferente a los demás sitios, ¿no? Es evidente que yo creo que España es el único país del mundo en el que el español está en retroceso. Y luego el comentario que te quería hacer es que, como tú eres diputado, yo me pregunto muchas veces que de alguna manera el estar en el Congreso lo que hacéis muchas veces es legitimar una situación que verdaderamente es extrema. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no habéis pensado, junto con el PP, cuando hacéis una pregunta a un ministro y le preguntáis por el tiempo y os habla, o le preguntáis por la telefónica y os habla del tiempo y al revés, ¿por qué no os marcháis todos? Al día siguiente volvéis otra vez a salir en la misma sesión, volvéis a hacer la misma pregunta, otra pregunta, no os contesta otra cosa, os volvéis a ir. Eso tendría tres cosas positivas. La primera sería una caja de resonancia en la que nos enteraríamos todos y también Europa. La segunda, la siguiente vez que lo hicieseis, se darían cuenta de que se pueden quedar solos. Y la tercera,
que se darían cuenta también de que esto no es gratis, porque es vergonzoso lo que sucede en el Congreso. Disculpa si me he extendido. Muchas gracias por las preguntas. Empezando por la primera que me ha hecho, en Baleares lo que ha pasado es que gobierna y ha gobernado desde el primer momento esta legislatura en solitario el Partido Popular. Se había comprometido a través de un acuerdo de investidura a facilitar la libre elección de lengua. Se había conseguido un plan piloto de libre elección de lengua, pero absolutamente nada. Es lo que les comentaba. La única solución es modificar la normativa. Evidentemente, el PP en Baleares no lo va a hacer jamás, porque ha sido el PP en Baleares en solitario y con mayorías los que ha aprobado toda la normativa que ha catalanizado Baleares. Han sido ellos. Allí no hemos tenido nunca ni gobiernos separatistas, han sido ellos. Es verdad que cuando han llegado los gobiernos socialistas lo han llevado hasta el extremo, pero no han tenido que aprobar ninguna ley. Ya estaban aprobadas por el PP. Entonces, que el PP cambie eso es complicado y evidentemente tenemos que estar nosotros. Los pequeños avances que se han llevado por ahora en la práctica son difíciles. En educación, mínimos, un plan piloto de libre elección de lengua que aún no se ha ejecutado. Es verdad que en la administración pública estamos logrando que los requisitos de acceso a la función pública, los requisitos estos de catalán, se vayan eliminando en algunos sectores. Los pasos son muy pequeños, pero es que ahí no gobernamos. Y el PP, pues, es el PP. Y que es lo mismo que pasa en Galicia. En Galicia toda la normativa la ha aprobado el Partido Popular allí, con mayorías absolutas. Y por mucho que intentan vendernos eso que decía Feijóo del bilingüismo cordial, el bilingüismo cordial, la realidad es que usted no puede escolarizar a un niño en español en Galicia y que también tienen los requisitos lingüísticos para acceder a la función pública. Y esto es así. Y ha sido el Partido Popular, no ha sido nadie más. No ha sido el BNG, ni el Partido Socialista, ni nada. También ha sido el Partido Popular. Es que el Partido Popular es causa del problema. Y ya hemos visto que si no estamos nosotros, tampoco se podía haber llevado esta consulta de la lengua base aquí. Y eso hay que tenerlo claro. Y su última pregunta. Me ha dicho que lo hagamos nosotros o junto con el PP. Hombre. Ya. Bueno, creo que es difícil ya demonizarnos más, pero bueno. Hacerlo junto con el PP, bueno, que el PP, vamos, es que, bueno, eso, no sé, yo creo que eso para ellos es que no entra en su cabeza. O sea, no, ellos hacen el teatrillo con el Partido Socialista, está ahí Feijóo peleándose con Sánchez y tal y cual, pero bueno, salen de allí y después se reparten todas las cosas, ya lo han visto. Tribunal Constitucional, Consejo de Poder Judicial, las comisiones del Congreso. O sea, el PP nunca se sumaría a eso. Nosotros nos hemos ido en alguna ocasión, con los pinganillos, se los dejamos todos amontonados en el escaño de Pedro Sánchez. Hemos protestado, no solo en esta legislatura, nos hemos ido en otras legislaturas. Realmente les da exactamente lo mismo, incluso se alegran, mire qué bien, ya no están aquí. Hombre, yo creo que puedes protestar de alguna manera. Ahora, irnos siempre, al final también es atarnos nosotros una mano en la espalda, porque entonces ya nos quedamos sin voz para al menos dejarles en evidencia diciendo lo traidores que son. Entonces tampoco tenemos que desaparecer, nos han votado para estar ahí, dando el callo. Y es lo que hacemos. Y estamos solos, Eso es así. Con lo cual creo que hay que protestar, por supuesto que sí. Hay que incluso a veces escenificar para que los medios de comunicación nos hagan caso, pero también hay que mantenerse en el lugar y tenemos que seguir luchando y defendiendo pues las ideas, los proyectos, las iniciativas que todos vosotros además nos habéis encomendado. Y gracias. Sí. Rafael Araujo, de CONCAPA, Comunidad Valenciana. Vamos a ver, yo en primer lugar me resulta muy extraño no ver aquí esta tarde a los diputados autonómicos, en especial aquellos que han supuesto la primera línea de negociación en la Ley de Libertad Educativa. Pero sin duda sabemos todos la importancia que le da Vox a la educación. Sin embargo, en las pasadas elecciones, la bandera que desplegó Vox y por la que las asociaciones de padres y madres y otros colectivos nos creó cierta ilusión fue el intentar
que Vox llegara a educación. De pronto, ni se negoció educación. Se negoció justicia, agricultura y demás. Entonces nos quedamos con la sensación de que se prometió ir a saco con la educación y después se diluyó todo. Por otro lado, en la lucha por defender el castellano, nos consta que Julia Llopis, en primera línea, ha estado batallando de una manera realmente increíble y que una vez que se ha aprobado esa ley, ya no hay nada más. Y creo que se podrían dar muchos pasos, y así lo hemos solicitado al grupo parlamentario, para que se modifique el mapa lingüístico en base a los resultados de la última consulta, y creo que ahí ya no está Vox en el gobierno y otra vez empieza a existir la sensación de que solamente se ha podido hacer algo cuando se ha estado en el gobierno de la Generalitat. Entonces, quisiera saber por qué en su momento no se negoció en el pacto la Consellería de Educación, que en su momento Compromís sí que le arrebató al PSOE, y qué planes de futuro hay sobre la libertad educativa una vez que ya se ha realizado la consulta. Gracias. Pues muchas gracias y enhorabuena por el trabajo que hacéis desde CONCAPA, que es muy importante. Yo sigo hace años. Bueno, a ver, la referencia a los diputados valencianos, creo que el presidente ya lo ha explicado. Hoy era imposible que estuvieran aquí, pero vamos, nuestro reconocimiento más absoluto y total. Yo, de hecho, estoy en contacto con ellos también y esta charla no es la primera y la última. De hecho, se van a desarrollar más que ellos también estarán, por supuesto. Solo faltaría. A ver, yo no estuve en las negociaciones del Gobierno autonómico valenciano, pero así como se han llevado a cabo todas las negociaciones, cuando pudimos entrar en los gobiernos, le puedo asegurar que nosotros, cuando llegamos a una negociación, intentamos conseguir lo máximo. No solo educación, sino lo máximo. Luego consigues lo que consigues. Tienes a otro partido, que es el Partido Popular, que es muy reticente a todas estas cuestiones. Y, por supuesto, la educativa. Tiene pavor a todo eso. Yo creo que se consiguió entrar en muchos gobiernos en el momento en el que estábamos, durante el tiempo que estuvimos. Yo creo que se consiguieron unos avances importantes en todas las áreas, incluidas la educativa, aunque no estuviéramos llevando esa consejería. De hecho, el resultado ha sido que se pueda haber realizado esta consulta y esa nueva ley de libertad educativa. El PP nos echó de los gobiernos. Esto es así. Cuando uno empieza a incumplir los acuerdos y se olvida de sus compromisos, evidentemente nosotros no estamos para ser la muleta del PP a cualquier precio. Entonces, ellos nos echaron a nosotros, pero la política es así. Ahora han vuelto al redil, si me permitís la expresión, para que, por ejemplo, se consigan estas consultas o se lleven adelante pues unos presupuestos que creo que serán buenos para todos los valencianos. Ya nos gustaría a nosotros tener más diputados y más votos. Sería todo mucho más fácil. Y yo entiendo que muchas veces la gente piensa que cuando un partido como Vox llega al gobierno, aunque sea en una situación de minoría, o tiene la capacidad de influir, que se vaya a aplicar todo el programa electoral de Vox. Yo lo entiendo, que muchas veces es la sensación del votante, pero es que no es así. No tenemos las mayorías suficientes para cambiar todo lo que nos gustaría cambiar. Y aún así creo que hacemos un esfuerzo tremendo, aun en la situación en la que estamos, para que se pueda avanzar en cuestiones tan importantes como las que estamos tratando hoy aquí. Entonces, yo muchas veces, y permitidme ahora que estamos aquí en familia y que veo que no hay ninguno de Compromís, hay amigos que te dicen que han votado siempre al PP. Cada 4 años, llevan 20 años votando al PP. Les ha engañado una vez, 2, 3, 4, y sí, han seguido votando al PP y tal y cual. Y llegamos nosotros, por primera vez, entrando en un gobierno, conseguimos todo esto, y dicen, ¡ja! Ya nos han engañado, ya no les voto más. Y te lo dicen los mismos que han estado votando durante 20 años a un partido que les ha tomado el pelo constantemente. Cuando nosotros encima no hemos tomado el pelo a nadie. No nos hemos
echado atrás en ninguna de las iniciativas. Y ese fue uno de los motivos por los que no podíamos estar en los gobiernos autonómicos, para no bajarnos los pantalones. Entonces, yo os animo, alguno que tenga alguna inquietud sobre a ver si realmente es útil el voto a Vox, que miren con los votos que tenemos nosotros todo lo que se consigue, incluso sin estar en el gobierno, y se imaginen si pudiéramos estar en un gobierno con una mayoría. Por ejemplo. Yo creo que hay esperanza y creo que se pueden cambiar las cosas. De hecho, ya se están cambiando, sin estar. Así que estoy convencido que en las siguientes elecciones tendremos mayor representación y podremos modificar todas estas leyes que en el tema lingüístico nos han fastidiado tantos. Por ejemplo, con una ley nacional. ¿Una pregunta más? Buenas tardes. Mira, he estado escuchándote Espere, hablar... que no le veo, no sé dónde... Ah, aquí. He estado escuchándote hablar sobre las leyes comunitarias que se aplican a las lenguas cooficiales. Yo como maestra y como madre te puedo decir que, vamos a ver, en un primer momento, cuando empezó a incorporarse el valenciano, hubo un proyecto en el cual en un mismo centro coexistían dos líneas, la línea valenciana, la línea castellana. Por lo cual los padres, David ya vivió eso, David García, si estás por aquí, sí, ya te veo, David. Los padres tenían la libertad de poder matricular a sus hijos o en lengua castellana o en lengua valenciana. Claro, todo esto se empezó a ver, ¿cómo diría yo? Fastidiarse, porque yo soy de primaria y hablo así muy a la patalayana, lo siento. Empezó a estropearse cuando empezó la inmersión lingüística y empezaron los porcentajes. Sí que es verdad que ahora, con las consultas que se han hecho aquí en la Comunidad Valenciana a los padres respecto a la lengua en la cual quieren que sus padres sean educados, ha sido un gran avance esa pregunta que se ha hecho. Pero me consta que los padres han sido bastante presionados para decidir la lengua. Y vamos a ver, yo creo que la solución no está en que un centro eduque en castellano, otro en valenciano, sino que a lo mejor la solución estaría en volver a lo anterior, a dos líneas en un centro, línea valenciana, línea castellana, libertad para los padres para elegir cómo quieres educar a tu hijo. Ya está. Sí, bueno, de hecho, lo que defendemos nosotros es eso, la libre elección de lengua es eso, que tú puedas elegir una de las dos lenguas y además vas a tener el conocimiento de la otra como asignatura, en el caso de que elijas una de las dos. Claro, lo que pasa es que evidentemente todo ese tema se torció con los famosos porcentajes y los sistemas de inmersión. Fíjense que no solo aquí en Valencia se llevaba esto a cabo. El Partido Nacionalista Vasco, en el País Vasco, tenía un sistema de 3 modelos. Uno que era el 50%, otro que era solo en vascuence y otro que era solo en español. ¿Cómo permitieron ese sistema? Cuando uno iba a elegir el español, le decían que no había oferta, que es que no habían centros, que es una pena, pero es que no habían. Porque es que no solo es aprobar la ley, no solo es tener la norma en la mano, es que después tienes que preocuparte de que se lleve a cabo, porque ya sabemos la mayoría de los claustros de profesores en manos de quienes están. Ya sabemos las presiones que habéis recibido muchos de vosotros para que no eligierais el español en la consulta, porque están en manos de quienes están, porque se ha permitido durante 30 años que se uniformizara todo el sistema docente con unas ideas muy claras que ya les enseñaban en las escuelas de magisterio, con la idea política que os estaba contando. La educación es para adoctrinar, en la separación, en el separatismo y en el pancatalanismo. Por eso hay que estar muy atentos a ver qué pasa en los claustros y con los profesores y qué se enseña en las escuelas, que es lo que pasaba con los famosos porcentajes. Sí, un 33 en español, la gimnasia, el patio y sí, iba a decir el macramé, pero ya no se hace. Pues no solo es la norma, hay que estar ahí. Y los funcionarios, sean docentes o no,
están obligados a cumplir con la normativa. No son unos seres intocables que están por encima del bien y del mal, como pretenden, de alguna manera, vender a los padres, diciéndoles que, oiga, si usted elige español, mal lo va a tener, ¿eh? Los libros gratuitos han acabado. Va a estar con Mohamed y Hassan y Mustafa. Estará apartado en otro sitio. Claro. Y los padres, que ya tenemos muchos problemas y que ya tenemos dificultades para llegar a final de mes, encima tienes que estar ahí pensando a ver si elijo esto, mi pobre hijo lo van a llevar allí, no, estará marginado. Tal. Yo, mira, tengo una anécdota muy buena en Mallorca, de una familia asturiana, bueno, madre austríaca, padre asturiano, que estaban en Mallorca. Y cuando el PP, en uno de sus múltiples complejos, permitió que los niños que empezaban en el cole pudieran elegir, aunque fuera el primer año, ellos eligieron el español, en un pueblecito del norte de Mallorca que se llama Artà. A los niños no tenían más remedio esos docentes de hacerles, pero ¿qué hicieron los docentes? Cuando estaban en el horario lectivo en clase dando la asignatura, los dejaban fuera, y en el horario de patio los hacían entrar para decirles, para enseñarles esa clase en español. No tenían patio. Reclamaron, se quejaron. Fue uno de los casos que defendimos desde el Círculo Balear. No hizo nada la administración. Ahora están en Gijón y pobres van a empezar a tener problemas también con el tema este. Eso quiero decir que el docente, el funcionario docente que infringe la normativa, pues hay que sancionarle. Y no hay que temblar, no nos tiene que temblar el pulso. No están por encima de la ley, como no estamos ninguno de los que estamos aquí, menos Pedro Sánchez. Ese sí que está por encima de la ley, se hace lo que le da la gana. Entonces, es buena pregunta porque no solo son leyes, ¿eh? Después hay que estar encima para que se apliquen. Sí. Hola, me llamo Yolanda. Yo he venido a esta charla solo por el título, porque soy lingüista y soy profesora de secundaria, entonces me toca muy de cerca, ¿vale? Entonces quería darte las gracias por este esfuerzo de apartarte de tu tierra y de tus hábitos normales y cotidianos y que vengas aquí a ilustrarnos. También doy las gracias a todos los diputados nacionales que tenemos en el Congreso de los Diputados porque con vuestro trabajo nos dais tranquilidad y esperanza a los que estamos en el día a día, ¿no?, de los ciudadanos españoles. Porque estáis vigilando un poco la gestión, ¿no?, o la mala gestión, ¿no?, que están haciendo los gobernantes. Y luego otra cosa que me gusta mucho es que le llamas al español español y no le llamas castellano. Fíjese. Castellano es una maniobra también. Castellano es la lengua que se habla en Castilla, ¿no? Pero es una forma que ellos tienen también de manejar, ¿no?, el lenguaje, ¿no?, para ir también adoctrinando, ¿no?, con esas palabras. Entonces yo también le llamo español, soy profesora de inglés, entonces yo siempre traduzco al español, nunca al castellano. Y nada, otra cosa que quería decirte era que tanto dinero que nos hemos gastado durante 30 años en estas políticas lingüísticas no han surtido efecto, porque yo lo veo en el cole, yo doy clase secundaria, o sea, que ya son niños que ya tienen más o menos criterio, ¿vale? Ya saben lo que quieren en la vida. Y nunca han aceptado, acogido el valenciano como cosa propia, o sea, nunca. Siempre lo han vivido con tensión y casi, te diría yo, con asco, algunos con asco, ¿vale? Luego, las profesoras y profesores de valenciano tampoco son los más optimistas del universo. Yo no sé, ese trabajo debe ser también difícil, yo lo entiendo. Si entras a una clase con 30 chavales que no están por la labor, yo me imagino que a ti también se te hará un poco difícil. Entonces, que nada, que muchas gracias por vuestra labor, de los diputados en general, y a ti en particular por traernos este tema aquí a Alicante. Muchas gracias. Nada, gracias a usted o a ti, porque además mucho más ilustrada estás tú como lingüista y como profesora, que podrías estar aquí arriba además explicando muchas de las cosas que tú debes ver en la clase. Yo estoy encantado de estar aquí, pero además tenéis que agradecérselo al Comité Ejecutivo Provincial, que es quien me ha invitado. Si no fuera por ellos, yo aquí no estoy. Entonces, gracias. Estoy dispuesto a venir todas las veces que queráis. Además, ya me han dicho un par de sitios para comer unos arroces fantásticos. O sea, que cuando queráis, que estamos en la defensa de lo que es lógico, evidentemente, la defensa del español en España.
Muchas gracias. Bien, todos los comentarios que se han hecho hasta ahora han sido enfocados directamente hacia el idioma, lo cual me ha parecido muy acertado y además profundo. Ahora bien, antes de entrar en más profundidad, me van a permitir un pequeño comentario. Hubo alguien hace muchos años, que para castigar al ser humano se valió precisamente del idioma, creando distintos idiomas y repartiéndolos por el mundo. Pedro Sánchez de tonto no tiene un pelo y de malévolo mucho más. Él está llevando a cabo un programa perfectamente definido y estructurado dedicado a la destrucción de España. Y como uno de los factores principales está el idioma. Lo mismo que existe la ideología, el desenterrar a vivos y muertos, crearnos el odio entre todos nosotros, la economía, la invasión de España, etcétera, etcétera. Pero es que no se va a conformar con destruir España. Es que el programa va destinado a destruir Europa. Y prueba de ello es que actualmente, en los últimos discursos que echa, siempre está hablando del peligro que tiene la ultraderecha, cuando el verdadero peligro está en los llamados socialistas progresistas, que yo denomino ultrasocial comunista. No tengo nada más que decir. Pues yo le puedo decir que estoy de acuerdo. Sí. Sí. Ya, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. No, vamos a ver, yo creo que como lector de las informaciones desde hace 20 años, cuando los pobres padres que quieren en Cataluña que sus hijos disfruten, o sea, se beneficien de unas horas bastante tasadas hacia lo bajo, hacia lo poco, han tenido ellos, las familias, no a nivel colectivo, sino a nivel individual. Creo que las iniciativas judiciales para que un colegio, para que un instituto dé más horas lectivas en español, la tienen que ejercer, la tiene que promover a nivel individual. Ha habido familias, padres, una unidad familiar que ha tenido que recurrir al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, después no sé quién habrá soportado los costes, las costas y todo esto, pero al final ha habido una sentencia obligando a la administración catalana a que esa familia, que ese niño escolarizado reciba las horas estas, 2 o 3 horas, 4, una limosna, pero bueno, por lo menos ha conseguido algo. Pero ¿qué ocurre? Que después las sentencias no se ejecutan, les dan las vueltas la administración local y no las ejecutan y se amparan en subterfugios que al final eso es un brindis al sol. Y los padres, pues al final, no, después de litigar y todo esto, primero, ¿por qué el encauzamiento de estas causas tiene que ser a nivel individual? Que lo tenga que ser una familia heroica, que lo tenga que hacer para después ver que los estamentos judiciales, los órganos judiciales no son capaces de imponer otro deber de la impartición de la justicia, que es la ejecución de la sentencia. Y entonces habría que ir contra esos tribunales, porque son laxos y no imponen la ejecución de las sentencias ante la administración, que debe recibir esa orden. Esa es la primera pregunta. La segunda es la rotulación de los sostenedores de la economía, que son los pequeños comercios, la rotulación obligatoria en catalán en Cataluña, que ahora se está exacerbando la persecución a las tiendas, a los pequeños comercios en Cataluña, para multarles y para hacer una especie de inspección, vamos, ya hitleriana, ¿no? De a ver quién no rotula en castellano. Pero yo no lo sé, es que se puede, si uno rotula en catalán y en castellano, ¿es posible? O no se puede rotular en castellano. A ver, ¿cómo está el tema de los letreros de las tiendas? Es obligatorio. O sea, si uno rotula en catalán y lo pone, por ejemplo, debajo del catalán, vale, vamos a darle ese beneficio, lo vamos a poner debajo del catalán, pero si pone la traducción
del negocio, de la actividad comercial en castellano, está cumpliendo con la ley o le van a imponer una multa por rotular en castellano. Gracias por responderme estas dos preguntas. Pues muchas gracias. Pues empezando por el final. Está prohibido rotular solo en español. Pero fíjense hasta dónde hemos llegado. Es un negocio privado. Oye, y si el señor lo quiere poner en su agili, pues es su negocio, es su dinero, que haga lo que quiera. Pues no, efectivamente también han llegado al ámbito privado. Se intentó también, de hecho, Francina Armengol, sus gobiernos también aprobaron una normativa para los comercios de Baleares. Eso hemos conseguido retirarlo. Y tiene toda la razón, las sentencias de los altos tribunales, ya no solo de los tribunales superiores de justicia, sino las 5 sentencias del Tribunal Supremo y las 3 sentencias del Tribunal Constitucional que dicen claramente que la inmersión lingüística obligatoria es ilegal. Y no se cumple ninguna. Y la Administración que tiene que ejecutarlo, que en este caso es la autonómica porque están cedidas las competencias a las autonomías, gran error, no los ejecutan y no pasa nada. Intente usted no cumplir una sentencia. La famosa sentencia esta del ridículo porcentaje del 25% famoso, que es ridículo, no se cumple. Y los pobres, esas familias heroicas que hacen esos esfuerzos y consiguen que en un colegio, pues encima esos niños son los marginados. O después van las hordas separatistas, esas sí que son ultras de verdad, a los domicilios particulares de esas familias a hacerles la vida imposible, que muchos se tienen que ir. Y nadie hace nada. Por eso decía que cuando no se cumplen las sentencias, hay gobiernos que son capaces de hacer estas barbaridades. O como sucede ahora, por ejemplo, mire, les voy a decir una que a lo mejor no saben. En Baleares, gobierno del Partido Popular, que es una de las luchas que tenemos. Los pocos niños que han podido, que les decía, de los planes piloto de libre elección de lengua para los niños pequeños, los que han elegido castellano, como en esos colegios mandan los profesores, lo que les decía antes, los que eligen español son considerados niños con necesidades especiales. Baleares, gobierno del Partido Popular. Niños con necesidades especiales. Su profesor de apoyo, ya sabrán lo que es. Eso hay que darle una solución definitiva a todo esto. Y no se cumplen las sentencias. Estás al albur de un gobierno que decide lo que decide o que le da la gana hacer en un momento determinado. Tenemos que blindar de una vez por todas la defensa del español, la libertad lingüística y acabar con el apartheid lingüístico. Porque estas son políticas de puro apartheid. Y la única manera debe ser nacional, así lo entendemos nosotros, reconociendo el inmenso trabajo que hacen nuestros portavoces autonómicos en los parlamentos autonómicos. Por ejemplo, Julia Llopis en el Parlamento, en las Cortes Valencianas, hace un trabajo fabuloso y fantástico. Pero yo quiero que los españoles tengamos los mismos derechos en toda España. Así lo entendemos en Vox. Gracias. Buenas tardes. Mira, yo quería comentar un poco sobre lo que has estado hablando. Nos han estado estafando siempre con lo de Línea Valenciano. Yo soy del 81 y nosotros cuando teníamos excursiones, los de Línea Castellano, nos teníamos que llevar el bocadillo de casa. Los de Línea Valenciano se los daba el comedor. No me digas, eso ya en el 80, cuando yo era pequeña, te estoy hablando, ya empezaban. Cuando yo tenía más o menos 20 años, mi hermano le cogieron y cambiaron el nombre de colegio. En vez de Calvo Sotelo, Joaquín Sorolla. Seguía habiendo castellano y valenciano. Cuando entra mi hija, que es del 2006, ya hacía ya unos años que era solamente Línea Valenciano. Ya entre mi hija y mi hermano, ya los que iban a la Línea Valenciano, para que pudiese ir cualquiera de la ciudad, tenían el autobús gratis, el comedor gratis. Te estoy hablando a finales de los 90, que estamos hablando de hace ya muchos años, que esto ya estaba empezando y no se veía. Es el único colegio en todo Alicante que es Línea Valenciano. Y actualmente, cuando mi hija iba, eran 17 niños por clase. Cuando yo iba, éramos 33. Llevan 2 años que han tenido que quitar una clase.
solamente queda una clase por cada curso, de 2 clases por curso que tiene el colegio. La suerte que San Blas pues, tiene muchos colegios públicos y se cubre los habitantes, pero es una pena porque nos cuesta a todos el mantenimiento de ese colegio, haya menos alumnos o más alumnos, y tú ahora miras por internet y solamente se ve todo de Joaquín Sorolla, todo lo que era Calvo Sotelo, que han ido mis tíos, mis padres y todo, fotos antiguas que había, tú en internet no encuentras nada, han hecho desaparecer todo lo que había de ese colegio. Que hasta ese punto hemos llegado, y yo hablo de mis 43 años de vivencia, de un colegio, de ser castellano, de haber ido mi familia, actualmente perderse casi en todo. Y nos han estado engañando siempre, lo que pasa es que no lo hemos visto. Era pues un resumen más o menos de lo que tú has estado hablando. Gracias. No, gracias a ti, porque esa ha sido la evolución en todas partes, que es la que pretenderán también hacer ahora en Asturias, por ejemplo. Es esa la evolución. Así empiezan y así acaban. Lo del bocadillo me ha dejado tremendo. Vamos, los bocatas de casa están mejor que los del colegio. Eso, por supuesto. Pero vamos, hay que llegar hasta ese extremo. Tremendo. Gracias. Sí, bien, Joaquín Gaetano de Elche. Vamos a ver, éramos pocos y, como decía aquel, parió la burra, porque nos viene algo más encima. Quiero comentar el tema, bueno, aquí en los acuerdos con el señor Mazón, obligado por su debilidad, lógicamente, me imagino, ha supuesto que se abra una puerta para otras comunidades. Y lo que, en palabras de nuestro presidente Santiago Abascal decía, es un suicidio cultural. Lo que va a pasar en Murcia, y son vecinos nuestros, se van a impartir clases y enseñanza en árabe en algunos colegios, debido a que hubo una firma de acuerdo entre el gobierno del señor Rajoy, que parece ser que está vigente, con el gobierno marroquí. Eso da lugar a que el gobierno de Murcia, lógicamente, ya hay colegios y poblaciones en donde se ha aceptado que se imparta no solamente la lengua árabe, sino la cultura árabe a aquellos alumnos que lo soliciten. La posición de nuestros representantes en Vox en Murcia ya han declarado su oposición. Siguiendo la línea, digamos, que se está marcando también desde aquí, desde la comunidad. A Dios gracias por el trabajo de Vox, de nuestros representantes de Vox en la comunidad y en las provincias, pero sobre todo porque el señor Mazón se ha visto obligado, ya que su propio partido lo estaba abandonando, no nos engañemos, a agarrarse a un clavo ardiendo. Y bueno, y se ha conseguido, bienvenido sea. ¿Qué camino llevamos con el dichoso acuerdo firmado del gobierno de Rajoy, si aquí en esta comunidad se plantea lo mismo en cuanto a la impartición del lenguaje y la cultura árabe? Y ojo que esto ya no hablamos de solamente lenguaje, hablamos de religión, y sabemos la religión islámica, su filosofía y todo lo que supone cualquier medida que ellos quieran tomar con el fin de lograr su expansión. Nada más. Pues muchas gracias por la pregunta, porque efectivamente es un problema. Esos acuerdos que en este caso firmó el Partido Popular pues están vigentes y, claro, hay un número cada vez mayor de marroquíes o de argelinos, y eso se va a llevar a cabo, sí. Claro, se va a llevar a cabo porque el PP y el PSOE quieren que se lleve a cabo. Porque para nosotros, oiga, ya puede usted firmado el acuerdo que quiera. Denúncieme, vaya a los tribunales y demás, pero esto aquí no se aplica. No se aplica. El Islam, no solo está pasando esto en Murcia, sino en Baleares, gobierno del PP, también ya hay peticiones, porque cada vez son más, de alumnos, de hijos de, en este caso también marroquíes, también argelinos, para la enseñanza del Islam. Se basan en que hay unos acuerdos firmados en 1992 entre el Estado español y la Comisión Islámica en España. Bueno,
Evidentemente, el PP cuando ha gobernado con mayorías absolutas tampoco ha eliminado esos acuerdos y siguen vigentes. Pues lo que hay que hacer es negarse y oponerse. ¿Entramos en un conflicto judicial? Pues habrá que entrar en el conflicto. Es que si no, nos va nuestra existencia en ello. Es que van a acabar con nosotros incluso a nivel identitario, cultural y lingüístico. Ya les estamos dejando entrar masivamente por todas partes y encima, cuando están aquí, quieren imponer su cultura, que es incompatible con nuestra democracia y con nuestra civilización, el Islam. Con lo cual, hay que plantarse. Nosotros nos plantamos, lo tenemos muy claro. Los que no lo tienen claro son los de siempre. Y regalando decenas de millones para los mismos. Así es. Hola, buenas. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Mira, yo soy Cristina, soy docente y soy experta en investigación educativa. Y bueno, voy a añadir antes que nada un dato sobre el español y el castellano que ha comentado una compañera. Yo hice un trabajo de investigación y efectivamente lo correcto es decir español, porque fue una pregunta que le hice a mi profesora de lengua española, de castellano, y me mandó a hacer ese trabajo de investigación. Por lo tanto, lo correcto es español, porque, como decía, castellano viene de Castilla, de Isabel. Sobre las políticas que tiene el partido, hay una que me habla sobre la despolitización universitaria. Es decir, evidentemente, sabemos que hay un adoctrinamiento en las universidades y a mí me gustaría saber, porque yo realmente me afilié al partido en el 2019 cuando sufrí ese adoctrinamiento. Yo salí la oveja negra de aquello. Entonces, es muy grave, realmente es muy grave. Yo lo que quiero saber es hasta qué punto sois conscientes del adoctrinamiento que se sufre en las aulas de los muchachos de 18 años que llegan y que se les habla. Te voy a hacer un ejemplo. Yo cuando llegué, yo era más mayor, yo no tenía 18 años, pero nos hablaban en femenino, porque éramos mayoría mujeres. Eso me chocaba. Luego, pues, el lenguaje inclusivo. O sea, si yo ponía a los niños, me tachaban y me quitaban puntos. Tenía que poner los niños y las niñas. No somos valencianos, somos catalán en la Comunidad Valenciana. Se imparte catalán. A mí nunca me han dado valenciano en la universidad. No se me ha formado como valenciano. Somos països catalans. Y Baleares y Cataluña sois el catalán oriental y la Comunidad Valenciana somos el catalán occidental. Lo único que nos diferencia es en el teva mare o la teua mare, pero realmente es catalán. Ya no tenemos el valenciano. Creo que el valenciano únicamente los están permitiendo en lo que es primaria, para que los padres no se asusten mucho, pero realmente no es valenciano. Sabemos todos que los libros que nos llegan a casa de nuestros hijos de 5 o 6 años que están aprendiendo a leer es puro catalán. Entonces, bueno, esa es mi primera pregunta, ¿no? ¿Qué estrategia tiene el partido para realmente ahondar en la universidad y acabar con eso? Porque eso es una lacra muy fuerte, que aunque a nivel nacional se implemente una política lingüística que defienda el español, tenéis a los enemigos en casa. Es decir, ¿tú me vas a decir a mí lo que yo voy a hacer en mi aula? ¿Que vas a estar vigilándome 24 horas en todo el tiempo que estoy en el aula? Es complicado y yo realmente me gustaría saber un poco la estrategia, ¿no?, que puede usar el partido ahí. Y bueno, no sé si es conveniente hablar de otros temas que no sean lingüísticos, que también tengo curiosidad por saber la opinión del partido. Por ejemplo, en el tema hay muchos expertos educativos en España que están abogando por implementar el MIR educativo. Es paralelamente como el MIR en sanidad. No sé si me puedes comentar algo al respecto de esto. Y no sé si puedo hacerte alguna pregunta más. ¿Sí? Sí, por favor. Gracias. Esto es como cuando decimos a la prensa, usted pregunte que yo ya responderé. Vale, gracias. A mí me gustaría saber también la calidad educativa no solo viene, como bien has comentado, en las evaluaciones internacionales a gran escala está demostrado que los niños que aprenden en su lengua materna obtienen mejores resultados que aquellos que estudian en una segunda lengua. Esto es obvio, no se puede debatir, o sea, no se puede discutir porque ahí están los datos, pero hay muchos más factores
que influyen en una calidad educativa. Entonces, fuera de lo que es el programa lingüístico que todos conocemos de Vox en la defensa del español, a mí me gustaría saber qué otras políticas tenéis pensado implementar si llegarais al Gobierno. Gracias. Pues muchas gracias. A ver, todas las cuestiones educativas, todas son interesantísimas. Cada uno de los temas que has tratado tú da para una conferencia completa. Claro, aquí nos hemos tenido que ceñir al tema lingüístico. Evidentemente, en la calidad educativa, por supuesto, entran muchísimos factores, muchísimos. La excelencia, que se premie el esfuerzo, la preparación de los docentes, de los profesores, de los maestros. Eso es fundamental, hay que empezar desde el principio. Permíteme que no me pueda extender en todos estos temas, porque es que si no nos vamos a ir, que supongo que nos tendremos que ir, nos podemos ir a altas horas. Pero sí que te puedo decir, por ejemplo, que el tema universitario es fundamental, por supuesto. Hay que saber que también el estatus jurídico de la universidad es distinto del de la enseñanza secundaria obligatoria, pero evidentemente que hay que despolitizar las universidades para que no suceda lo que está sucediendo actualmente, que son auténticos centros de adoctrinamiento puro y duro, donde, por ejemplo, y tenemos algún caso conocido de magisterio en Palma de Mallorca, la materia de español la da un brasileño que casi no sabe hablar en español. Es que hemos llegado a este punto, ¿no? Y es fundamental, porque de ahí es la maquinaria que forma. Yo siempre digo lo mismo, más que uniformizado, o sea, la docencia está más uniformizada que el ejército. Hay excepciones honrosas como los que estáis aquí, pero es una máquina de salir todos iguales. Además, cuando hablas con los docentes, que para ellos su misión es la normalización y todo esto, todos hablan igual. Da un poco de miedo incluso. Dicen las mismas palabras, hablan igual, tal. Incluso se cortan el pelo igual. Bueno, eso es broma. Pero parece todos salidos de una fábrica, hechos no para instruir al alumno, que esa es la pena, no para enseñarles, sino para adoctrinarles. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues para empezar es muy importante para cambiar todo eso, gobernar con mayoría suficiente, aprobar las leyes que se tienen que aprobar y no temblar el pulso cuando los funcionarios no quieran aplicar la ley. Cuando efectivamente el profesor está ahí, yo estoy en la clase y hago lo que me da la gana, que eso no pueda pasar. Pero es que hay mecanismos. Está la inspección educativa. El problema que tenemos con la inspección educativa, que es que ya sabemos en manos de quienes están también la inspección educativa. Claro, por eso es que las reformas que requiere nuestro país, ya no en el ámbito educativo, en todos, son muy profundas. Es que llevamos 40, ya casi 50 años de dejación absoluta, de ceder probablemente una de las parcelas más importantes para el futuro de un país, que es la educación en general, a aquellos que quieren destruir la educación o que entienden la educación como ingeniería social, para transformar la sociedad en las ideas que estos pretenden. Y sobre todo desde los últimos años con la aplicación radical de la Agenda 2030. Entonces, los cambios deben ser en profundidad y para eso se necesitan mayorías y voluntad política, porque hay unos que ya tuvieron mayorías aplastantes en todas partes, pero no tenían la voluntad política de cambiar nada, sino de seguir las mismas políticas de la izquierda. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener mayorías suficientes, aplicar la normativa y que no te tiemble el pulso cuando los funcionarios pues empiecen a hacer de las suyas en sentido contrario al que dice la ley. ¿La inspección educativa no funciona? Pues la inspección educativa se cambia. Todo se puede cambiar. No hay nada que sea eterno. No, es que esto es así. Es que, ¿qué vamos a hacer? No, todo se puede cambiar. Pero hay que tener voluntad y hay que enfrentarse a las resistencias que vamos a tener. Pues si ya han sido capaces los profesores de aquí de involucrarse para que nadie eligiera español, pues imaginaos cuando nosotros gobernemos, cambiemos las leyes y les digamos a este señor, oiga usted, sancionado, expedientado fuera. Claro, incendiarán la calle, lo sabemos. Pero una democracia no va a golpe de incendio de contenedor. Una democracia va a golpe de urna. Y si hay una mayoría que nos ha apoyado y tenemos su respaldo, pues tenemos que aplicar lo que nos ha dicho la mayoría.
por mucho que unos incendien y protesten. Eso es la democracia. Y ya organizaremos otra de calidad educativa.